Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni y en esta ocasión quiero compartirles este pequeño estudio, esta pequeña meditación para que pueda ser de su bendición, también para que podamos hacer los preparativos necesarios, ya que en esta meditación vamos a tratar un tema muy importante relacionado con el alimento, cómo Satanás lo va a utilizar como una estrategia para poder entramparnos en la marca de la bestia. Para comenzar este estudio, vamos a ir a Apocalipsis 13. Yo estoy aquí grabando en el móvil. Todo va a quedar registrado, pero también es bueno que siempre ustedes tengan su Biblia de verdad en papel. Ok, Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos, ¿cierto?, que una de las bestias quiere completamente que todos tengan esa marca. Nosotros ya entendemos eh, que esa marca es la imposición obligatoria por ley que te obliga a ti a ir a adorar el día domingo, o adorar o santificar más bien el día domingo, que es el primer día de la semana, como lo dice la Biblia. Bien, y se nos dice en el versículo 17 que nadie, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. Vemos que aquí, obviamente, Satanás, a través de su imposición de ley dominical del día domingo, quiere que todos le adoren a él, y esto lo va a hacer mediante la fuerza, mediante la economía, mediante más bien el alimento, porque podemos comprar y vender muchas cosas, ¿cierto? Pero lo que más necesitamos, y tristemente todos nos hemos acostumbrado a comprar y a vender el alimento. Mm. De hecho, Satanás hace ya unas varias décadas atrás extinguió completamente lo que es el trueque. No sé si ustedes conocen esa palabra o saben a lo que me refiero, donde cada persona tenía algo que ofrecer al otro, algún producto que él mismo producía, y lo cambiaba por otros productos que otra persona también producía. O sea, personas de sostén propio, por decirlo así, que se sostenían propiamente. Ejemplo, alguno cosechaba papas y el otro tenía otro tipo de producto, aceite. Entonces cambiaba tantas papas por tantos eh, litros de aceite. Bien, eso ya no se ve. Por lo menos en mi país eso no existe. Bien. Entonces Satanás se ha ideado para extinguir completamente ese tipo de sostenimiento propio y ese tipo de comercio, que es un comercio más sano, un comercio más humano. También él ha metido el dinero en todos lados, y la verdad es que prácticamente el 90%, me atrevo a decir, de toda la población mundial sin dinero no come. Si no tiene dinero, no come. Y tristemente, como se nos ha hecho confiar del dinero, lamentablemente nos vemos como que si no hay dinero no podemos comer. Y eso es una gran falsedad. Por eso es la importancia también de este estudio, para que podamos salir de esa mentalidad que si no hay dinero no se puede alimentar o no se puede subsistir con las cosas básicas. Digo cosas básicas, no digo lujos, ni banquetes, etcétera. Entonces en el verso 17 de Apocalipsis 13, acá como lo vemos, eh, que nadie puede comprar ni vender. Ok, sabemos que esto va más al tema alimentario. Ahora vamos a ir
Maranata, está en la aplicación de Learnwrite, la pueden buscar. Maranata. El 24 de junio. 24 de junio comenta Apocalipsis 13:17. 24 de julio. Bien, aquí está 24 de junio, Maranata. Y desde acá se comenta Apocalipsis 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y nos dice así: estas son palabras para nosotros que hemos alcanzado el fin de este mundo. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia, o sea, si no adoran en domingo. Y también, obviamente, con el vino de Babilonia, que tiene muchas doctrinas más falsas, ¿ok? Es interesante que se dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Imagínense, nosotros podemos tener propiedades y muchas veces podemos confiar, no tenemos esto, tiene tal valor, tiene tal, etcétera, etcétera, valor. Pero si tú, querido hermano o hermana, quieres ser fiel hasta el fin, tienes que entender que en algún momento tus propiedades, tus cosas no van a valer de nada. Por lo tanto, es sabio y es menester que tú puedas con esos recursos, eso algo de valor que el Señor te ha dado, que lo puedas utilizar sabiamente, reconociendo los tiempos en que vivimos. Dice así: en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Ok, aquí está muy claro. Los que quieran ser leales, nada terrenal, ningún apoyo terrenal, ningún apoyo terrenal. Mientras profesen estar aliados con el cielo y pretendan tener carácter de cordero, los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que tienen corazón de dragón y que son inspirados y dominados por Satanás. Bien, aquí dice que los poderes religiosos. ¿Cuáles son los poderes religiosos? Bueno, vemos las organizaciones religiosas, ¿cierto? Sobre todo el ecumenismo está teniendo un poder religioso muy grande. Los que piden la ley dominical y los que piden leyes bien severas contra, aquí dice, contra los que sean leales a Dios, se van a ver privados de todo apoyo terrenal. ¿Por qué? Porque los poderes religiosos van a sacar leyes que los prohibirán comprar o vender. Y de hecho, como poder religioso y organización religiosa, también entraría la organización adventista del séptimo día, ya que está en el ecumenismo, obviamente está en los planes también, y va a ser participante de estas leyes, lo quiera o no, porque ya han firmado esos pactos de no agresión, ecumenismo, etc. Dice así: se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día. Bien, vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos no podrán comprar ni vender. Ok, interesante aquí la característica que va a ser a los que se va a perseguir o a los que se le va a imponer el decreto. Uno, los que santifican el séptimo día. Pregunta: ¿sabemos santificar el séptimo día? ¿O estamos santificando el séptimo día? La inspiración dice que el que santifica el séptimo día o el que guarda el sábado guardará todo el resto de la ley. Bueno, eso queda ya a pregunta personal para mí y para ustedes también, porque son las características de
a los que se les va a prohibir esto del comercio. También dice, vendrá el tiempo cuando los guardadores de los mandamientos no podrán comprar y vender. También dice guardadores, no dice que intentan guardar o que pretenden guardar o que tienen presunción de guardar los mandamientos. No, sino que se dice los guardadores de los mandamientos no podrán comprar y vender. Y guardar los mandamientos no es recitarlos de memoria ni decir, sino es un hecho. Y los hechos se ven en acciones, en obras, en la obra que Cristo puede hacer en ti. Bueno, ese es un tema de justificación por la fe. Pero es interesante que notemos estas dos características, porque muchas veces eh, se enseña que simplemente por ir a sentarse el sábado a un templo que tiene un nombre afuera de la organización adventista, bueno, que van a ser perseguidos y todo eso. Y no es así. Aquí se dan dos características importantes. Santifica el sábado y guarda los mandamientos. Y obviamente tienen el testimonio de Jesús. Importante tener en cuenta eso. Bien. También porque les he dicho que dentro de los poderes religiosos, como aquí está escrito, se encuentran los adventistas del séptimo día. Bueno, ya les dije algunas características, ¿no? Porque ellos hicieron pacto de no agresión, están en el ecumenismo, participan también de esas actividades y todo. Y también porque estas cosas nunca o probablemente nunca la van a escuchar dentro de un púlpito de la organización, porque a ellos no les conviene que las personas se preparen para estas cosas, porque para prepararse para esto hay que empezar a soltarse de todo el tipo, a soltarse del depender mucho del dinero, sino solamente lo básico. Y como hemos visto y como vamos a ver en algunos videos que, que pretendo hacer, a ellos les gusta mucho el dinero y eso ya lo tenemos claro. Pero bueno, es para que tengan también en consideración. Pero volviendo al tema, eh, es que vendrá el tiempo y el tiempo, hermanos, ya es casi consumado, ya es casi cumplido, cuando los guardadores de los mandamientos de Dios, o sea, los que entienden la justificación por la fe, los que están viviendo el mensaje de 1888, no podrán comprar ni vender. Ok, eh, vamos a ver qué es lo que dice Satanás respecto a esto. Vamos al Study Center. Bien, dice así. Noten la estrategia de Satanás, estrategia satánica alimentaria para entramparnos. Satanás dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Mira cómo es de Satanás de astuto, ¿no? Él dice, por temor, o sea, por miedo, porque no hemos confiado realmente en lo revelado. Vamos a tener miedo a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Y él dice así, la tierra quedará completamente bajo mi dominio. O sea, Satanás va a apretar a las personas y sobre todo a los que guardan los mandamientos, porque la ira es contra la iglesia que guarda los mandamientos. Y para guardar los mandamientos necesitamos entender la justicia por la fe. Cabe mencionar un pequeño paréntesis para que lo tengan bien claro la importancia de ese mensaje. Por temor a que le falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Y también, si nosotros sabemos estas cosas, ¿cierto? Es porque, bueno, tenemos que prepararnos. Por algo nos están diciendo que no se va a poder comprar y vender, que va a haber algo que
que nos va a prohibir el alimento, etcétera. Entonces, bueno, si me están advirtiendo de algo es para que yo me pueda preparar. Eh, Vamos a Proverbios. Muy interesante y es muy bueno este versículo para todos los que tienen alguna confianza propia, los que dicen, no, yo puedo resistir, etcétera, aunque no me quieran, aunque no coma y todo, yo soy fiel y firme. Eh, Veamos lo que dice este versículo. Proverbios 28-21. Noten lo que dice. Hacer acepción de personas no es bueno. Y miren lo que sigue después del punto y la coma. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hasta por un bocado de pan. Ni siquiera es por un pan prevaricará el hombre. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es echar por tierra todos tus principios, todas tus cosas. Y no es estar engañado, no es hacer caso a un error. No, es conscientemente, tú conscientemente destruyes, conscientemente botas. En otras palabras, eh, haces apostasía de tu fe, de tus principios. Hasta por un pedazo de pan apostata el hombre. Y este versículo es claro para todos los que en algún momento o en este momento hemos tenido esa confianza de que, bueno, yo voy a estar firme, etcétera, no importa. Y el Señor proveerá y etcétera. Y también hay una confusión respecto a eso, respecto al tema de la crisis alimentaria en el tiempo del fin, en la línea escatológica. También hay una confusión, lo cual lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vemos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 1, página 35, párrafo 1. Dice así de Jerusalén: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban uno a los otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta es: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta, o sea, esa pregunta quiere decir, recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Noten, ¿dónde está la destrucción? En la ciudad. Tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Esto les sirve de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Esto fue lo que pasó en Jerusalén. Ese capítulo es de mucha, demasiada importancia que nosotros lo estudiemos y también que lo apliquemos a nuestros días. Aquí se nos dice que no va a haber afecto natural. De hecho, las madres se van a comer a sus hijos. Y se nos dice que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que vendrá ahora, hermanos. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Noten, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, o sea, lo que pasó ahí, primeramente que las madres comían a los hijos y todo, etcétera, no había afecto natural y todo eso. Esa terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo. O sea, ni siquiera es una imagen idéntica, es un reflejo de algo. Y incluso pálido, no completamente con todo su color, con toda su expresión, con todo lo terrible que ocurrió, ¿no? Sino es un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Sabemos que cuando se den el decreto, ¿cierto?
el decreto dominical, la marca de la bestia, ¿cierto? Las legislaciones dominical, las leyes dominicales también. eh, es un rechazo completamente a Dios. Es pisar la ley de Dios. Es elegir el día de Satanás, la conmemoración, el día que Él ha elegido, darle una oda a Satanás, una adoración a Satanás, en vez de su ley del sábado, ¿cierto? Como lo sabemos, que es realmente los 10 mandamientos es el carácter de Dios, es preferir el carácter de Satanás en vez que el carácter de Dios. Entonces, cuando se pisotee su ley, va a tener ese cumplimiento. O sea, cuando salga una ley dominical, las ciudades van a empezar, les va a pasar lo mismo que le pasó a Jerusalén. Entonces esto ya está tomando otro rumbo, algo más delicado, por decirlo así. ¿Por qué podemos preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué es tan delicado esto? Y, y se nos puede decir, ¡ay, qué terrible y todo! Pero el Señor es bueno y misericordioso y Él va a proveer. Déjeme decirle que no. Nosotros tenemos que hacer provisión durante un pequeño tiempo. eh, un pequeño tiempo o gran tiempo, no me voy a meter en cosas de tiempo, pero nosotros tenemos que hacer una provisión. Esta provisión claramente se nos ha dicho acá. Una vez, miren, noten, una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, a los que guardan los mandamientos de Dios por la fe, a los que son hacedores de la ley por la fe con la gracia de Cristo Jesús. No. Una vez y otra, el Señor ha instruido, o sea, una y otra vez cuando uno dice una cosa y otra vez, o porque está repitiendo constantemente algo, ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades va a pasar lo mismo que aconteció en Jerusalén. Eh, Saquen a su familia de la ciudad y las lleven al campo donde pueden cultivar sus propias provisiones. Entonces, las personas que dicen, no, Dios proveerá, yo he escuchado muchas veces hermanos adventistas que dicen, oh, qué terrible, sí, todo está escrito, etcétera. Tiempo de angustia cual nunca fue. Pero él va a proveer a sus hijos fieles. Yo le digo, no, no va a proveer. Va a haber un tiempo, sí, en el que Él va a proveer. Eso sí es cierto. Pero en el pequeño tiempo de angustia, Él no va a hacer provisión. Porque por algo Él nos está diciendo estas cosas. Ese pequeño tiempo de angustia es para probar también al mundo que el sábado va a ser la piedra de toque, la piedra de tropiezo en los cuales van a elegir o seguir a Barrabás, a Satanás o a Jesús. Bien, ahí el pueblo mundial va a elegir, va a tener que elegir, va a tener que decidir. Bien, entonces, aquí se nos dice que una y otra vez el Señor ha instruido a que saquen a sus familias de las ciudades, donde pueden cultivar sus propias provisiones. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Volver al Edén, volver a cultivar nuestras provisiones por la fe, hermanos. Quizás la mayoría de los que escuchan este tema no saben meter su mano a la tierra o no entienden nada de eso, pero es para eso el Señor no es problema, nos hace problema en eso. Él nos puede enseñar con la misma naturaleza. De hecho, fuimos creados para cultivar un huerto, fuimos creados para cuidar un huerto. Está en nuestro ser, por decirlo así. Ese es nuestro trabajo inicial. Tenemos que aceptarlo por la fe y que la palabra obre en nosotros y seamos agricultores para el tiempo del fin. Dice, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. ¿Cómo es que dice? Que en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Y eso nos lleva de nuevo al decreto Apocalipsis 13, 17, a Maranata el 24 de junio y vemos todo lo que hemos hablado. Entonces, hermanos, aquí está la solución. Y también aquí está el refutar ese argumento. E incluso pastores dicen que
pastor adventista me refiero, que cuando venga ese pequeño tiempo de angustia el Señor va a proveer y todo, etcétera, etcétera. No es así. Cuando venga el pequeño tiempo de angustia, las ciudades, la mayoría también van a ser cercadas por eh, por los militares, la Guardia Armada de dicho país, porque va a haber un caos horrible, van a haber saqueos, muertes, todo, etcétera. Lo que ocurre ahí en Venezuela simplemente también es un proyecto, es algo que ellos em, están ideando, ya están probando a ver cómo la gente reacciona. Son experimentos más que nada. Entonces eso va a pasar a todo el mundo y peor porque va a haber una obligación de por medio y también compromete tu vida eterna. ¿Cierto? Si tú adoras el domingo, por comer te pierdes, es así de simple. Vas a comer quizás cuánto tiempo, pero te van a caer las plagas de igual manera. Entonces, los recursos que tenemos ahora debemos invertirlos en qué? En cosas, invernaderos, semillas, palas, asadones, etcétera, todo eso, carretillas, motores para poder cultivar, una tierra que no sea en un plano, que no sea en un llano. Eso lo podemos hablar en otro tema también, que sea en las montañas, em, etcétera, porque hay que hacer un arca, hermanos. Y esa arca tiene que pasar este mar gigante de satánico de la ley dominical, de todo eso opresivo que va a venir al mundo, como un lazo, ¿ok? Entonces, hermanos, esta preparación ya debió haber comenzado hace mucho, estamos muy atrasados, por lo cual todos debemos avanzar por fe, tenemos que hacerlo, no nos queda otra, no los podemos sentar y decir, no, el Señor va a enviar a cuervos como lo hizo con Elías. Y algunos dicen, voy, quizás me envíe carne. ¡Oh, qué rico carne! Bueno, está peor, porque la carne ya no puede ser parte de nuestro régimen alimentario. Bien, con esta cita hemos refutado ya todos esos argumentos satánicos que vienen del estupor satánico que él tira a los hijos de Dios. Bien. Ahora, queridos hermanos, todo lo que hemos estado hablando está prácticamente en en una historia bíblica. Acá estamos en Génesis 47, ¿cierto? Y sabemos que Génesis 47 y los capítulos aledaños al capítulo 47 hablan de la famosa historia de José, en el cual hemos visto que, bueno, José representa bien el carácter cristiano, salva a su familia y todo, pero en un momento José, eh, la historia de José nos relata otra cosa que quizás después de todo lo que hemos visto que ha hecho José y cómo ha perseverado y todo, nos puede como ver un poco extraño, pero sabemos que todas estas historias, hermanos, no simplemente son una letra muerta, sino que todo, hermanos, estos ejemplos han sido escritos para lo que hemos alcanzado el fin de este mundo. Y lo mismo que ocurrió va a volver a repetirse. Ahora vamos a leer un poco de esta historia. Nosotros la conocemos cuando José ya introduce a sus hermanos, su familia y todo a la tierra de Egipto. Y completamente todavía había hambruna, ¿cierto? Veamos los paralelismos, empecemos a pensar la Biblia, pensemos la Biblia. Y bueno, vamos aquí a poner algunos ejemplos y espero que con esto nadie se confunda. Em, el versículo 7 dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Bien, aquí vemos que José, el espíritu de profecía, nos dice que José es un tipo de Cristo,
o prefigura a Cristo ya. Y en realidad todos los personajes bíblicos, algunos y algunas características de los que son un tipo de Cristo, nos da a conocer la obra de nuestro Salvador. El espíritu de profecía nos dice que Cristo, que José es un tipo de Cristo, aquí lo podemos ver, acá está. La vida de José ilustra la vida de Cristo. O sea, José es un tipo de Cristo. Bien, en la historia de cómo él soportó, de todo lo que tuvo que pasar, fue vendido por sus hermanos y aquí lo dice. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Bien, entonces también vemos que Cristo fue vendido por sus discípulos. Es una similitud que nosotros conocemos. Entonces José es un tipo de Cristo, pero también en la Biblia, por ejemplo, un tipo o un símbolo puede a veces ser ocupado para el bien o a veces puede ser ocupado para el mal. Y en este caso aquí de Génesis 47, del 7 para abajo, José está representando no a Cristo, sino al anticristo. Y quizás muchos de ustedes van a decir, estás hablando blasfemia, estás hablando algo contrario, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y no, no es así. La verdad, puedo darles un ejemplo muy básico y para entender esta historia, porque esta historia eh, es algo que va a ocurrir y que prácticamente ya está ocurriendo en menor grado, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado que los tipos y antitipos en la Biblia están. Por ejemplo, vuelvo a decir aquí, José nos dice el Espíritu de Profecía que prefiguraba a Cristo o es un tipo de Cristo, ¿ya? Eh, pero de aquí de Génesis 47, del 7 para abajo, él viene a representar no a Cristo, sino al anticristo. Y ahora les digo el por qué puedo decir eso. Por ejemplo, en la Biblia, el león, león de la tribu de Judá, sabemos que es un símbolo para Cristo, pero también el león en la Biblia es un símbolo para Satanás. Como dice Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se dan cuenta que un mismo tipo o un mismo símbolo puede significar para bien o para mal. En este caso, aquí José está haciendo el papel no de Cristo, sino del anticristo. Y ahora, en el tema del anticristo, eh, podemos ver que hay, bueno, algunas confusiones, etcétera. Y vamos a Strong, donde está en Juan, primera de Juan 2:22. Y apretamos acá, aquí sale la palabra anticristo, donde también se nos dice que el anticristo son los que no creen que Cristo vino en carne, ya, o sea, con naturaleza humana. Y ahí entramos en otro tema bien complejo también, que hay doctrinas dentro del adventismo en el cual se piensa que, ¿no? que Cristo solo era divino, entonces no naturaleza divina, entonces ¿qué nos queda para nosotros? Nunca vamos a poder vencer el pecado, ¿no? Con esa lógica ya es claro. Pero bien, la palabra anticristo aquí se nos dice anticristo, oponente del Mesías anticristo. Y José en Génesis 47, del 7 para abajo, está haciendo el papel del anticristo por cómo hace el ecumenismo del faraón con sus hermanos y lo lleva a la tierra de Egipto, lo lleva de vuelta a Egipto, simboliza el mundo, lo lleva al mundo y también los hace venderse a sí mismos por comida. Entonces eso ya no es en la historia, ese relato bíblico de Génesis 47 para abajo, ya no lo está hablando de algo de Cristo, sino del anticristo, como ya he explicado. Entonces, oponente del Mesías anticristo.
¿Y quién es el que se opone a Cristo aquí en la tierra? ¿Quién es el que está haciendo una obra que nosotros podemos ver en la tele, en las noticias, en los centros de ecumenismo? ¿Quién es el papel principal que está haciendo esa obra oponente del Mesías, al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo? Exactamente, ese es el papado. Bien, el papado actualmente Francisco Bergoglio. Vamos a pinchar G47.3, donde nos va a quedar más claro. Anti. Aquí se nos dice anti. Aquí se nos había dicho anticristo, oponente del Mesías, anticristo. Ok, sabemos el que se opone a Cristo en la tierra es el papado, es la cara visible, ¿no? Es el vicario de Satanás. Y aquí dice anti, partícula primaria opuesto, en lugar debido a rara vez adición. En lugar de, en usada composición para denotar contraste, recompensa, sustitución. Bien, se, eso se pone contra Cristo. Bien, él sustituye a Cristo en la tierra. Y sabemos que en las coronas papales, el vicario Filis Deis, ¿es cierto? Es el vicario del Hijo de Dios, o sea que él es el Hijo de Dios aquí en la tierra prácticamente. Em, y también aquí se nos dice que Cristo es Cristo, Jesucristo el Mesías. Bien, entonces vemos que en Génesis, bajo esta lógica, y espero que nadie se haya confundido, porque yo puedo ver esto aquí muy claro, más si ustedes no, bueno, lamento haber no explicado como debo, pero también medítenlo, piénsenlo. Ya. Génesis 47:7. También José, o sea, aquí vemos, también el papado, introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Bueno, aquí Jacob es el representante del verdadero, del pueblo, ¿no? Del pueblo. Entonces, el papado está haciendo concesiones sutiles, ¿ya? Para presentarlo delante de Faraón. Ahora, Faraón en ese tiempo era rey de Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. ¿Y quién es el rey de este mundo? De este mundo terrenal, pensamiento mundano y todo. Claramente Satanás. Entonces, José ahora trabaja junto con Faraón. Al igualmente que el papado está ligado completamente trabajando con Satanás. Mejor dicho, Satanás trabaja mediante el papado. Aquí Faraón trabaja mediante José. Y José introduce a Jacob, su padre, eh, e introduce prácticamente a la persona que debiera estar firme, depositario de las verdades, lo va a hacer presentar a Faraón. Bien. Y Jacob bendijo a Faraón. O sea, aquí vemos que hay un ecumenismo. Jacob aquí ahora representa a un adventismo falso, un adventismo que bendice lo que hace Faraón, que bendice realmente lo que está haciendo el enemigo. Bien, como podemos ver, un claro ejemplo, nada más. El mundo, Satanás, está activamente trabajando con esa agenda de homosexualismo y de poner esa perversidad en los colegios, etc. Las escuelas adventistas también enseñan ese tema de sexualidad de los menores y con imágenes bien ya subidas de tono, por decirlo así, enseñándole a niños y a niñas también que un niño puede tener vulva o una niña puede tener un pene y todo ese tipo de cosas bien, ya bien obscenas. Entonces aquí Jacob bendice a Faraón, o sea, le da el favor, ¿no? Le da el ok. Y también otro ejemplo del mismo grado escolar o educacional, también se enseña el evolucionismo dentro de las escuelas, entre comillas, adventistas, apóstatas, bien sería su nombre. Se enseña evolucionismo, eso es de Darwin,
Y todo ese tema sabemos que Satanás lo ideó para prácticamente destruir la creación, destruir el origen del hombre. Entonces vemos que estas historias, verlas así, empiezan a cobrar bastante sentido. Y sigamos leyendo porque ahora ya podemos ver cómo José va a tratar a sus hermanos eh, y cómo va a tratar prácticamente con el tema de la alimentación. Versículo 8 dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de tu vida? Bueno, aquí se pone a hablar, etcétera. Y Jacob bendijo a Faraón de nuevo y salió de la presencia de Faraón. Así José ya, hizo habitar a su padre y a su hermano y les dio posesión en la tierra de Egipto. O sea, les va a dar un lugar aquí el papado también a todos los adventistas apóstatas que están en el ecumenismo, les va a dar un lugar, un puesto en el mundo, en Egipto, en el mundo. En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. O sea, Satanás está, no, denle riquezas, denle cargos, denle cosas a estos adventistas, que no se preparen, que vengan simplemente, que vengan. Eh, y alimentaba, noten ahora, versículo 12, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave. Noten que después de que Jacob empezó a bendecir a Faraón, y de que esta tribu empezó de que los hermanos entraron ya a tierra de Egipto y todo, etcétera, bueno, el hambre ya estaba, pero aquí dice que el hambre realmente empezó a ser muy fuerte. Y nosotros vimos anteriormente que cuando realmente el hambre sea fuerte es cuando empiecen a ver las leyes dominicales. Porque ahí se va a decir, oye, si tú no quieres observar el domingo, bueno, te vas a morir de hambre, no vas a poder comprar ni vender. Entonces ahí vemos que aquí el hambre es muy fuerte. Aquí podemos ver en esta historia que ya el tema dominical está fuerte aquí en esta historia. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. Era muy grave. O sea, antes en los capítulos anteriores dice que había hambruna, que había ya, etcétera. Pero aquí el hambre era muy grave. No era grave, sino que era muy grave. Por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en tierra de Egipto y en la de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. O sea, ¿quién sirve ahora? José, que representa ahora al anticristo, al papado, a Faraón, Satanás, todos los recursos, ¿cierto? A la gran Babilonia, Babilonia. Acabando el dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, da vuestros ganados, y yo daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. O sea, le empieza ya ahora completamente a confiscar todo. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimentos por caballos, el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas, el de asno, y lo sustentó de pan por todos sus ganados en aquel año. Acabando el año, veniendo segundo el año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestro cuerpo y nuestra tierra. Nótense. ¿Por qué aún iremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros en nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Noten, los 144,000 son siervos del Dios Altísimo. Y aquí se nos dice que ellos se van a dar por comida, o sea, las personas del mundo y también los que están en ecumenismo, eh, tristemente, los que se vuelven al mundo, los que se vuelven a instalar en Egipto, el supuesto pueblo de Dios, también van a ser siervos, pero no del Dios Altísimo, sino siervos de Faraón, aquí dice, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. ¿Se dan cuenta cómo aquí, como aquí tristemente eh, se nos habla de esto? Como Satanás dice, por temor a que le falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Aquí en esta historia
tanto mundanos como profeso pueblo de Dios, Faraón da todas las ganancias, todo al final empieza los caballos, de a poquito, hasta que ellos mismos se venden. O sea, eso es marca de la bestia. La marca de la bestia, ¿dónde se pone? ¿Se pone en tu auto, en tu carro, en tu casa, en tu ropa? No, se pone en la persona en sí. Estos otros se venden completamente, como dice aquí. Cómpranos a nosotros, aquí versículo 19, cómpranos a nosotros en nuestra tierra por pan, o sea, danos un pedazo de pan. ¿Se acuerdan Proverbios 28-21? Que por un pedazo de pan prevaricará el hombre. Hermanos, esto para mí no es juego. Y a nuestra tierra seremos siervos de Faraón, ya no entra en el número de los 144,000. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea desolada la tierra. Y dice así, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y aquí dice claramente, anoten que la tierra vino a ser de Faraón y José era el que administraba todo eso. Ahora es el papado el que está administrando todo ese tema, leyes dominicales, el Laudato Si, día climático de la familia, todo. Y todo eso lo está haciendo trabajar para Satanás. Y aquí dice, Satanás dice, por temor a que le falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Al igual, hermanos, al igual que aquí, dice aquí el final del versículo 20, y la tierra vino a ser de Faraón. Faraón aquí representa a Satanás, el príncipe de Egipto del mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, ¿no? Eh, bueno, aquí ya vemos claramente que esta historia tiene una aplicación para nosotros. Aquí vemos el ecumenismo, vemos leyes dominicales, vemos también lo que va a pasar, que al final las personas eh, van a tener que aceptar, van a tener que venderse y ser siervos de Faraón. Por eso, hermanos, dice aquí, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de la ciudad y la lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Bien, hermanos, ahora sabemos todo lo que va a ocurrir, no tenemos excusa, por lo cual les voy a dar algunas ideas, algunas sugerencias. Bien, eh, vamos a ver esto. A la hermana Huay, al profeta, se le mostró cómo debía plantar árboles frutales. Vamos a leer, dice así. Cuando el experto en agricultura orgánica Herbert Clarence White de Paradise, California, va a sembrar un árbol, ni siquiera mira a la pequeña hoja de instrucciones que el vivero incluye con el árbol bebé que se dispone a sembrar. Él procede a sembrar el pequeño árbol usando un método inusual transmitido a él por su abuela hace varios años atrás. El método de su abuela Juana ha funcionado tan bien a lo largo de los años que él ha utilizado este método para plantar cientos, tal vez miles de árboles. Él ha visto que los árboles frutales plantados usando el método de su abuela White muestran de 3 a 4 pies de nuevo crecimiento en un año y comienzan a dar cosechas en un solo par de temporadas. Tremendo. Su método requiere mucho trabajo y una gran cantidad de materia prima en forma de composta, turba, peat moss, topsoil, pero él afirma, y otros han observado, que los resultados justifican ampliamente la inversión de tiempo y material. Y aquí se nos explica, como aquí voy a agrandar la imagen, este es un método que se le dio al profeta, hermanos, y es bueno que nosotros lo podamos poner en práctica. em, que lo podamos poner en práctica. Bien, aquí está la imagen. eh, Me gustaría poder pasarles el PDF a ustedes para que lo puedan ver mejor. eh,
pero también lo pueden buscar, así como está el título acá arriba. Método de Elena de White para sembrar árboles frutales. Y aquí se nos dice cómo hacerlo. Usted comienza por cavar un hoyo de 3 pies de ancho por 3 pies de profundidad, en el que va a sembrar su árbol de frutas. Luego separa la capa del suelo y nos dice cierto cómo hacerlo. Por cosa de tiempo vamos a saltarnos. Aquí vemos cómo es algo que el árbol crece más rápido, ¿cierto? Y completamente da fruto más rápido. Ahora dice así, ¿todo esto les suena demasiado raro y grotesco? Absolutamente demasiado fantástico. Si es así, no es mi intención tratar de conversarlo. Pero si usted quisiera ver un milagro, pruebe este método que acabo de describir con un pequeño árbol. Siga el plan de siembra como se indica en el diagrama y le va a resultar difícil de creer lo que sus propios ojos verán cuando este árbol bebé empiece a crecer. Dice así. Elena de White fue instruida sobre cómo sembrar árboles frutales. Acordémonos que ella es profeta, ok. O sea, el Señor Jesús le dijo cómo sembrar árboles y el Señor Jesucristo, vez tras vez, como está la cita, nos ha dicho que hagamos provisiones. Mientras estábamos en Australia, adoptamos el plan de cavar zanjas hondas y llenarlas con relleno suficiente para crear una tierra buena. Esto lo hicimos para el cultivo de tomates, naranjos, limoneros, durazneros y parras. Y desde aquí. El hombre de quien compramos nuestros durazneros me dijo que le agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera como debían ser plantados de acuerdo a la visión nocturna. Noten acá arriba. Eh, es un poco complicado hacer zoom en esto, pero aquí está. Visión nocturna. Bien, plantados de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Le pedí al hombre que contraté que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él tierra, buena tierra, luego piedras encima de buena tierra. Después de esto puso capas de tierra de relleno vegetal hasta que el hoyo estuvo lleno. Le dije al dueño del vivero que yo había plantado de esa manera en un suelo rocoso en los Estados Unidos. Lo invité a visitarme cuando los frutos estuvieran maduros. Él me dijo, usted no necesita ninguna lección de mi parte para enseñarle cómo plantar árboles. O sea, ella no sabía nada de árboles. Y le dijo una persona experimentada en esto, una persona que trabaja en eso, lo contrató. Él mismo le dijo a ella, usted no, usted sabe todo, usted sabe todo. ¿Y por qué? Porque el Señor le dijo cómo plantar este método divino en visión. Crecen más rápidos y con una mayor intensidad de vitaminas de todos los frutos que dan. Dice así, nuestra cosecha fue de un gran éxito. Los duranos eran de color más hermoso y más delicioso en sabor que cualquiera que yo hubiera probado. Cultivamos la variedad de duranos grandes y amarillos llamados Cranford y otras frutas, uvas damasco, nectarines, duranos y ciruelas. Mensajes selectos, tomo 3, página 376. Bien, entonces vemos que aquí hay una solución muy buena y que también aquí podemos ver unas imágenes en las cuales eh, los hermanitos están haciendo almácidos grandes, gigantes, unas ideas para que podamos ver. Ven ahí, eso está creciendo. Después los trasplantan a otro lugar y como ven, da bastante, ¿no? Esta imagen habla más que mil palabras. Se empiezan a dar ahí, bueno, y después ya los trasplantan donde uno quiera. Como podemos ver, eh, todas estas ideas, hermanos, son muy buenas, son muy obvias también de poder seguir. Agradecemos las imágenes también presentadas acá para que nos pueda ser de ilustración. Por eso se nos dice en Apocalipsis 12 y 16,
Y según Hebreos 1:1, Dios habla de muchas maneras. No esto simplemente es profecía, sino también lo podemos aplicar en nuestra vida. Pero la tierra, hermano, la tierra ayuda a la mujer, a la iglesia. Pues la tierra abrió su boca y tragó el gran río que el dragón había echado de su boca. Este decreto que va a salir de la boca, que según el conflicto de los siglos, al hablar significan leyes, estas leyes que va a hacer sacar Satanás de no comprar y vender, la tierra va a tragar ese río, va a tragar esas leyes, o sea, las va a pisotear. Porque la tierra, hermanos, aquí dice que ayudó a la mujer, ayuda a la iglesia. Y la tierra en el tiempo del fin nos va a ayudar, no solamente alimentariamente, sino para formar caracteres dignos y también como refugios, bien. Y lógicamente comer, porque es una de las necesidades básicas de que tiene el hombre. Y para terminar, hermanos, vamos a ir a Levítico, que hay una promesa. Levítico 18 y 19 dice así: eh, Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Hermano, y todo estatuto y ordenanza, decreto, ley, mandamiento, todo lo que salga de la boca de Dios es un estatuto, es una ordenanza, porque lo que sale de la boca de Dios es vida, sus palabras son vida. Y obviamente si ejecutamos por la fe, caminamos por la fe en ese camino, obviamente vamos a tener vida. Y aquí hay una promesa. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obras y habitaréis en la tierra seguros. Acordémonos que la tierra va a ayudar a la mujer y va a tragar todas esas leyes que salen de la boca, que son representadas ahí en una forma de agua, ¿cierto? De leyes mundanales que nos van a arrastrar al mundo, a la economía del mundo, etcétera. ¿Y qué dice el versículo 19? Importantísimo. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Amén y amén, queridos hermanos. Esta es una promesa, pero tenemos que poner en obra lo que el Señor ha dicho. Es su estatuto y su ordenanza. Aquí los estatutos del Levítico son los mismos estatutos que podemos ver en acá. Una vez y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, les ha dado ordenanza, enseñanza, a que vayan al campo, a que salgan de las ciudades y que hagan sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Y hermanos, según Proverbios 28-21, hasta por un pedazo de pan el hombre va a prevaricar, o sea, va a apostatar. Bien, y eso lo vemos ahí también en Génesis 47 del 7 para abajo, como lo vimos. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obras y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, promesa, hermanos, y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. En este gran tribulación, conflicto y todo lo que viene, necesitamos que la tierra nos dé un fruto. También necesitamos comer, hermanos, y la palabra espiritual también. Y en esa tierra, la tierra prometida, en esa arca que cada uno debiera estar construyendo, podemos habitar con seguridad. Queridos hermanos, espero que sea de su bendición, que el Señor les bendiga y que también puedan compartir este material porque debemos prepararnos muy rápidamente. Bendiciones.